Bueno, señores, entonces vamos a continuar donde dejamos esto la última vez. Si recuerdan, voy a darle play aquí al proyecto para que miremos, para que recordemos qué fue lo que hicimos. Tenemos aquí un formulario, un Windows Phone, y el Windows Phone tiene aquí un botón que nos permite ingresar a una nueva persona. Una persona, si ustedes miran esto, es importante que entendamos el fondo. Lo más importante que tiene este formulario es que estamos tratando los datos como objetos. Me explico. Tenemos un objeto que llama el objeto persona. Una persona, ¿de qué está compuesta? Está compuesta de una identificación, de unos nombres, de unos apellidos, de un código, de una fecha y de un salario. Así como nosotros podemos definir datos, yo puedo declarar una variable string nombre, una variable decimal salario, pero son variables. Nosotros vamos a poder declarar variables de la clase persona. Entonces yo puedo declarar una variable A de la clase persona. Entonces ya no le vamos a decir variable, vamos a tener un objeto A de la clase persona. Ese objeto A, ¿qué tiene? Va a tener un ID, unos nombres, unos apellidos, un email y algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos empaquetando todos los campos. Es decir, es como si nosotros tomáramos el código, nombres, apellidos, correo, los metiéramos en una bolsa, le hiciéramos un nudo y dijéramos, esto es una persona. Eso se llama programación orientada a objetos. Ahora, ¿eso dónde lo hacemos? En el código. Si ustedes mal no recuerdan, la última vez que estuvimos haciendo esto, aquí tenemos que, aquí fue donde definimos la clase persona. Así de sencillo la estamos definiendo. Class persona. Y le estamos diciendo que tenemos un ID, que es de clase string, unos nombres, que es string, unos apellidos, que es string, un correo, que es string, una fecha de nacimiento, que es datetime, un salario, que es decimal, y todo eso junto, ¿cómo se llama? Persona. Todo eso junto en la clase persona. Sí. Ah, bueno, eso es muy importante. Gracias por preguntar. Ahora, resulta que lo que estamos definiendo ahí son propiedades. Por el momento, yo les he pedido múltiples ocasiones que tengan grandes actos de fe conmigo. No les voy a explicar que ahora qué es el CIG porque nos metemos en arenas movedizas. Por el momento deben de ir ahí. Get, ¿qué significa? El verbo get en inglés es ¿qué? Obtener, muy bien. Y el verbo set es colocar, establecer o poner, ¿cierto? Get es para ¿qué? Para obtener el ID. Set es para poner el ID. ¿Me hago entender? Por ejemplo, get nombres es para ¿qué? Para obtener los nombres. Y set nombres es para ponerle nombre a esa persona. ¿Me hago entender con lo que les acabo de decir? Por el momento debe bastarles con eso. Por el momento déjame la clase así, que luego vamos a hacer clases más elaboraditas donde vamos a entender perfectamente cuándo va set y cuándo va get. En algunas ocasiones no todas las propiedades van a tener get, no todas las propiedades van a tener set. Algunas van a tener ambas, otras tienen una de las dos y otras no tienen ninguna. Después vamos a ver por qué. Por el momento, como esta es la primera clase que hacemos, es una clase muy sencillita. ¿Está claro eso? Ahora, otra instrucción súper importante en este formulario es la siguiente. Es que cuando nosotros abrimos el formulario, mis queridos muchachos, vamos a darle aquí un poquito más grande para que quede mejor esto. Nosotros tenemos esto. Array list personas. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué le estamos diciendo? Estamos creando un array list que llamamos personas. ¿Y cómo vamos a armar ese array list de personas? Cuando nosotros le decimos persona de la clase persona, estamos creando el objeto llamado persona 1. ¿Y persona 1 es igual a qué? A new persona. ¿Qué hicimos ahí? Creamos un objeto llamado persona 1 que es de la clase persona. Y a ese objeto persona, ¿qué propiedades le establecimos? Le establecimos un ID, unos nombres, unos apellidos, un correo, una fecha de nacimiento, un salario. Y luego, ¿qué hicimos? Adicionamos esta persona, ¿la adicionamos a dónde? A la colección grande que tenemos de todas las personas. Por eso decimos que tenemos una clase que es la clase persona, y tenemos un array list de personas, el cual está compuesto de ¿qué? De todas las personas que tenemos matriculadas. ¿Está claro hasta el momento? Bueno, ahora, este formularito es muy bonito. ¿Por qué? Porque valida todo. ¿Qué valida? Si yo le digo nuevo,
Él me dice, pita ahí una cosita. Esa cosita que aparece ahí dando vueltas, ¿eso se llama cómo? Eso es un error provider. Muy bien. ¿Por qué es mejor con un error provider y no con un message bus? Porque los message bus son invasivos al usuario. ¿Qué me refiero yo con invasivos? Que muy aburridora una aplicación que esté sacando ventanitas de todo lado. Mucho mejor nos quedan las validaciones así. O sea, por algo existen los error provider. Las personas, o sea, las personas que estudian psicología, que miran el comportamiento humano, los que saben de eso, uno no se la sabe todos, los psicólogos dicen que es preferible no estarle montando ventanas a los usuarios, sino de pronto colocarle un mensajito más intuitivo. El usuario que dice, ah caramba, es que debo ingresar el ID de la persona, entonces le dice, 3030, ¿sí o qué? Y el usuario con el tiempo aprende a manejar esas cosas y se vuelve mucho más ágil, no tiene que digitar. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el problema del message bus? Que uno está elevado, ¡pum!, salió el message bus y uno le da enter, y uno le lee, y uno dice, hijo de madre, ¿yo qué hice? ¿Sí o qué? ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me pasa mucho, y uno me está trabajando cualquier cosa, y uno no es experto digitando, entonces uno la mayoría del tiempo es con los dedos en el teclado, cuando uno mira la pantalla, uno de pronto le dio un montón de cosas y uno ni se dio cuenta. Mientras eso no pasa con los error provider. Una buena práctica de programación es evite los message bus. Entre más, que no los vamos a usar, no tampoco. Habrá momentos en los cuales sí nos van a servir los message bus. Sobre todo los message bus que requieren respuesta. ¿Está claro? Cuando un message bus pregunta algo, ¿usted está seguro de hacer tal cosa? ¿Sí o no? Ahí sí es mejor el message bus que el error provider. ¿Me hago entender, muchachos? Bueno, ahora, esto valida. Si yo le digo guardar aquí, me pita, entonces el usuario dice, no, eso debe ser que me falta nombre, vamos a colocarle Lisa. Apellidos, vamos a colocarle Simpson. Listo, email, coloquémosle lisa@hotmail. ¿Por qué? Porque este man es muy vivo. Ay, no, pongámosle Lisa, qué pereza. Si yo le digo guardar, él no come cuento, le dice, no papito, usted debe ingresar una dirección de correo válida. ¿Eso cómo lo hicimos? Lo hicimos por código. Ahí está, pues ustedes lo van a repasar. Ahí lo tienen. Entonces le vamos a decir que esto llama lisa@hotmail.com. Salario, pongámosle que sean 4 millones de pesos. Ahí está. Guardar. Ahí ya. Taque. ¿Por qué lo pasó acá a la lista? Porque estamos armando este otro objeto de aquí abajo. Es otro objeto muy poderoso. Ese objeto se llama un Data Grid View. Ese Data Grid View nos sirve para mostrar así información tabular. ¿Sí o qué? ¿Queda chévere o no? ¿O era mejor un test box con un montón de información ahí? Mucho más rápido esto, lo hacemos. Y es más bonito. Esto el usuario lo puede maximizar, puede moverlo para acá, puede mover que esté más grande, que esté más cortico. ¿Sí o qué? Sí. ¿Por qué ese que acabaste de ingresar aparece con la fecha normal, sí, pero con hora y todo? Bueno, porque cuando lo grabé se lo mandé con hora. Yo le puedo cambiar el formato para que no me lo muestre con hora. ¿Listo? Porque es que como estos los metimos así pedaleados por código, pero como esos pedaleados por código los vamos a quitar, no me preocupe. ¿Listo? Ahí está. Ahí vamos. Entonces ahora vamos a continuar con nuestro mantenimiento. Hasta el momento solamente tenemos la opción de ¿qué? Solamente tenemos la opción de nueva persona. Y vamos a repasar algo. Ahora, ¿nosotros cómo hacemos para crear una nueva persona? Cuando le damos doble clic acá, ahí está. ¿Qué hacemos? Primero validamos los campos, validamos que hayan digitado un ID, validamos que la persona no exista, esa validación ya la hicimos, ¿cierto? Y si la persona no existe, ya existe, entonces validamos los nombres, ¿ok? Voy a quitar este procedimiento existe, vamos a cambiarlo por otro más bacano. Este procedimiento existe, ¿qué hace? Me devuelve verdadero si la persona existe o me devuelve falso si la persona no existe. Vamos a hacer uno más genérico, vamos a hacer un método que no nos diga si la persona existe o no existe, sino que me devuelva la persona completa, me devuelva un objeto de la clase persona. Es decir, si nosotros sabemos manejar el tipo de la clase string, la clase doble, la clase entero, si yo puedo hacer un método que me devuelva un doble, yo también puedo hacer un método que me devuelva una persona. O sea, los objetos también se pueden transportar como parámetros de los métodos. Entonces, lo primero que voy a hacer para modificar, y antes de esto, otro cambiecito que le vamos a hacer. Tenemos un array list de personas. Voy a cambiar este array list y no le voy a decir que es un array list,
sino que le voy a decir que es una list de persona. Si hacemos esto, list persona, y le decimos que es igual a una nueva lista de personas, el comportamiento es el mismo, no se nos daña. Tanto que no se nos daña que yo puedo ejecutar el proyecto. Y observen que igual va a funcionar de la misma manera, o sea, no se me dañó con ese cambio. ¿Sí dan cuenta? Ni sacó error de compilación ni nada. Y ahora, este fue el otro que les mencioné ayer. List de persona es más genérico. Cuando yo le digo que estamos creando un list de personas, ya no le estamos diciendo que es un array list. ¿Va? Que cuando le digo array list, yo no le digo de qué lo voy a hacer. Un array list me permite adicionar cualquier clase de objetos, mientras que esta lista es más específica. En esta lista, ¿qué le estamos diciendo? Yo voy a crear una lista exclusivamente de personas. ¿Qué es lo que necesitamos o no es lo que necesitamos? Ahí vamos a meter solo personas, ahí no vamos a meter otra clase de objetos. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a empezar a crearle más botones a esta barra de herramientas. Tenemos el primer botón, que es el botón de nuevo. Vamos a crearle otro botón. Este botón, no, esto es un tool strip o una barra, eso es una barra de herramientas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle aquí clic a esto y vamos a agregar otro nuevo botón. Cuando decimos que vamos a agregar otro nuevo botón, en las propiedades del botón, en la propiedad image, ya le podemos cargar el icono. Entonces le va a decir importar. Y el icono para buscar, por aquí lo tengo en la carpeta de iconos que ya se las cambié, vamos a decirle buscar. Ahora, para que todos los iconos me queden del mismo tamaño, tengo dos opciones. Una, bajarlos todos del mismo tamaño. Ahí no están del mismo tamaño, por eso es uno grandote y otro todo chiquito. Para evitarme este problema, hay una propiedad del botón, de este botón grande, que se llama, una propiedad que se llama Image Scaling. Y voy a ponerle Size to Fit. ¿Para qué? Para evitar eso y que todos los botones me queden del mismo tamaño. Este nuevo botón, que es el botón de buscar, vamos a establecerle dos propiedades. La primera, la que no se nos puede olvidar nunca, vamos a ponerle nombre. Entonces, eso que es un Tool Strip Button, vamos a llamarlo TSB, que son las iniciales de Tool Strip Button, y vamos a decirle buscar. Y este botón también es muy importante, como eso es un botón ahí, colocarle esta propiedad, el Tool Text. ¿Qué es eso? La ayudita que le sale al usuario cuando el usuario no sabe qué es eso, uno arrima el cursor ahí y le dice ese botón para qué sirve. Entonces vamos a decirle permite buscar un registro para su modificación o eliminación. ¿Cierto? Ahí está. Entonces voy a acomodar esto, ya me sobró un poquito de espacio, entonces voy a subir esto para acá y voy a hacer un tantito más grande este Data Grid View. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este botón de buscar. Este botón de buscar, ¿qué será lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer ese buscar es validar que el usuario se haya digitado un código de usuario o no. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Me vengo aquí al código, el mismo código que tengo para nuevo, que valida eso, y yo podría hacer esto, coger este pedazo de código y pegarlo aquí. Eso es válido, eso se puede hacer. Es técnico, eso es muy chambón hacer eso. Eviten a lo máximo tener que copiar y pegar código de un lado para otro. Aquí, ¿cuántas líneas de programación tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de programación. Yo tengo 7 líneas de programación que son idénticas, que las estoy copiando de un lado a otro. No es recomendable hacer eso. ¿Qué es recomendable? Hagamos un método para eso. Y entre más atomicemos los métodos, es mucho mejor. Entonces le vamos a decir sí. Y vamos a llamar este método, lo vamos a llamar validar ID. Entonces, ¿qué le decimos? Si no valida el ID, ¿qué le decimos? Va para afuera. ¿Listo? ¿Y qué es validar ID? Validar ID va a ser estas 7 líneas de código. Entonces las voy a cortar y aquí cuando le digamos validar ID, control punto y las pegamos acá. Ahora ya el return no lo veo así, sino que si no validó le decimos return false, y si llegó hasta aquí fue porque sí pudo validar. Entonces le vamos a decir return true. Entonces queda más técnico. ¿Por qué? Ya cada que necesitemos validar el ID, simplemente utilizamos esta lineecita.
Entonces, si cambiamos el mensaje, entonces ya este validar ID, ya este también lo puedo utilizar aquí en el de nuevo. Y queda mejor la cosa. No estoy copiando y pecando código. Porque es muy bueno que se acostumbren a hacer las cosas así. Supongan lo siguiente. Yo le entrego la aplicación al usuario. Y ese ID lo he validado por ahí. Tengo hay 200 validaciones de ID en toda la aplicación, regadas por todo lado. Y a mí el usuario me dice, ay, ¿no sabes qué, Juan? Cambiar la palabra ID por identificación. Es que los usuarios se me enredan con ID, no saben qué es ID. Si yo lo hago así copiado y pegado por todo lado, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ir y revisar el código una por una y nos va a tomar horas. No es tan fácil como yo decir, cámbiame la palabra ID por identificación. Si yo hago eso, hago un cagalón y el berraco en el proyecto. Porque la palabra ID también es nombre variable. Entonces, daño variable, si hago un daño, ni el berraco. No podemos hacer el cambio así. Nos toca ir pedacito por pedacito a cambiarlo. En cambio, si lo hacemos así con un método, ¿dónde lo tenemos que cambiar? En una sola parte. Lo cambiamos en una sola parte y cuando lo cambiamos en una sola parte, ya arreglamos el problema. Entonces, entienden lo importante que es hacerlo así. Ahora, vamos a buscar el usuario, vamos a buscar a la persona. Pero entonces vean esto, cuando nosotros le decimos buscar persona, nosotros ya tenemos por aquí un método que se llama el método existe. El método existe, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve verdadero si esa persona ya existe en la base de datos, o nos devuelve falso si no existe. Resulta que yo no necesito eso. Yo necesito, es un método, como lo tengo que recuperar y mostrar, necesito un método que me devuelva la persona completa. No necesito un método que me devuelva verdadero y falso. Entonces vamos a hacer el método que nos devuelva la persona. ¿Cómo lo hacemos? Va a ser de la siguiente manera. Ojo, primero viene la palabra private porque es un método privado. Después le vamos a dar. Después, ¿qué sigue la palabra private? ¿Qué coloco yo? Vea, por ejemplo, private boy, private bull. En términos generales, es private y ¿qué sigue antes del método? El tipo de datos que va a devolver el método. Entonces, un método que nos devuelve un decimal, le decimos private, decimal y el nombre del método. Un método que nos devuelve un booleano, por ejemplo, validar, es private, el método y el nombre. Ahora, vamos a hacer un método que nos devuelva ¿qué? ¿Una qué? Una persona. No, ojo, es que no es una cadena. Es un objeto de la clase persona. Ahí es donde tienen que empezar a pensar como objetos. ¿Qué es un objeto de la clase persona? Una persona está compuesta de 6 atributos. ID, nombres, apellidos, dirección, fecha de nacimiento y salario. Para no tener que mandar 6 variables independientes, es mejor que las empaquetemos en una bolsa. Devuélveme una persona. Entonces, como yo le puedo decir private boy, recuerden que persona, al ser una clase, se convierte como si fuera otro tipo de datos. Entonces yo le puedo decir que este método nos va a devolver que vea, qué belleza. Ese método me va a devolver una persona. ¿Cómo vamos a llamar ese método? Lo voy a llamar así, get persona. Y el método get persona, ¿qué le vamos a pasar como parámetro? Le vamos a pasar el ID de la persona. ¿Qué significa esto? Que yo le paso el ID, ¿para qué le pasó a esto? Eso. Que yo le paso el ID, por ejemplo, le paso el código de la persona y el que me va a devolver todos los atributos de la clase persona. ¿Me hago entender? Y este método es muy importante, porque es el primer método que hacemos que nos devuelve un objeto construido por mí mismo. ¿Me hago entender? Va. Ahora, ¿por qué la palabra get? A ustedes, hasta el día de su muerte, mis señores, los va a perseguir siempre el verbo get y el verbo set. Es un estándar en programación. Cuando yo deseo obtener algo, le voy a decir get y el nombre de lo que deseo obtener. Cuando yo deseo establecer algo, le voy a decir set y el nombre de lo que deseo establecer. Apréndaselo. Lo vas a usar. Es un estándar en programación. Tú no lo llamas obtener persona, no lo vas a llamar traer persona, no. Siempre me la vas a poner el prefijo get, que es el verbo obtener en inglés. Get persona es el método ¿qué? Ya cualquier programador del mundo que vea eso va a saber que ese método te devuelve una persona. ¿Por qué? Porque fuiste estándar y le estás colocando el get persona. No tiene peligro pues ponerle get persona. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener la persona? Fácil, vamos a recorrer el array list de personas y la persona que tenga el mismo ID, esa es la que vamos a devolver, ¿o no?
Entonces vean lo que vamos a hacer. ¿Cómo recorremos un array list? Entonces le vamos a decir for each, tab, y le decimos for each ¿qué? Yo le puedo decir for each persona y lo puedo llamar un nombre temporal. Por ejemplo, le puedo decir mi persona. Y le voy a decir mi persona ¿en qué colección? En la colección de personas. Entonces él empieza a iterar la lista de personas. Y en cada vueltecita del ciclo, la variable persona vale una persona diferente. Es la persona que está en la lista de personas. ¿Eso es claro? Ahora, ¿qué es lo que le vamos a decir? Vas que aquí hay que extraer los conceptos. ¿Cómo sabemos si esa persona tiene ese ID? Preguntamos. ¿Cómo le preguntamos? Le decimos, sí, mi persona punto. ¿Mi persona punto qué? Si mi persona punto ID es igual al ID que me pasaron como parámetro, ¿qué significa? ¿Ya encontramos o no encontramos la persona que estábamos buscando? Entonces, ¿qué devolvemos? ¿Return qué? True. ¿Cuál true, hombre? Este método es booleano para que le digan return true. No es booleano. Entonces, si le digo return true, me saca error. Vea, return, si yo le digo return true, ¿qué pasa? No, eso ni compila. Él te va a decir, no papi, ¿cómo vas a devolver true si yo no soy booleano? No podés devolver un true. Si el método devuelve una persona, ¿esto qué tiene que devolver? No es que el ID tampoco, es que el ID es que un string. ¿Qué tenemos que devolver? ¿Qué? Eso, toda la persona completa. ¿Y toda la persona completa es quién? Mi persona. Entonces, return ¿qué? Return mi persona. Ustedes vean esta maravilla. No estamos devolviendo ni el ID, ni el nombre, ni el apellido, ni estamos devolviendo true. ¿Estamos devolviendo qué? La persona completa. ¿Por qué? Porque yo tengo que extraer que los datos no los vamos a manejar de manera individual. Vamos a mandar todo el teterado completo. ¿Mandamos qué? Toda la persona. Ahora, ¿qué pasa? Ojo pues, puede pasar esto. Puede que a mí me manden a buscar un ID que no existe. ¿Cierto? Entonces él recorrió todo el for each. Le diga, mi persona dice ID, no, pum, se acabó la lista. Y no encontré ninguna igual. Entonces, si no encontré ninguna igual, ¿qué devolvemos? ¿Return qué? Oh, pues, ahí sí true, ¿cómo hay que hay true? Yo no puedo volver true, porque no es booleano. No, porque ¿cuál persona si no existe? ¿Return qué? ¿La encontré o no la encontré? No la encontré. Si llegó hasta aquí fue porque no la encontré. Entonces, si no la encontré, ¿qué retorno? Retorno nulo. Return null. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hace este método getPersona? Si la persona existe, devuelve la persona. Si la persona no existe, retorna nulo, porque esa persona es nula. No hay persona con ese código, ¿verdad? Que tiene sentido. No, null. Null no es error. Null, ¿qué significa? Cuando nosotros le decimos return null, es que retorne nada. En otras palabras, es retorne una persona nula. Te olvidó el mezclador. ¿Listo? Ahora, vamos pues. Entonces, ¿cómo utilizamos este método? Muy fácil. Entonces, vean pues, cuando le digamos buscar, validamos la persona. Ahora, esta belleza. Pillen esto. Aquí en el método buscar, yo le puedo decir que voy a crear un objeto persona y se llama mi persona. Si yo le digo que mi persona es igual a new persona, ¿cuánto vale mi persona aquí? ¿Cuánto vale el nombre de esa persona? El nombre. Nulo. El apellido. Nulo. El ID. Nulo. Esta persona está nula. Si le decimos mi persona igual a new persona, ya creamos un objeto de la clase persona, pero está vacío, porque no le hemos establecido las propiedades. Pero si yo no le digo new persona, sino que le digo que mi persona es igual a get persona, epa, coño. Si le decimos que es igual a get persona y le pasamos como parámetro el txt id.text, le estamos pasando ¿qué? El código de lo que la persona digitó, ¿o no? Entonces la pregunta es, ¿qué me queda valiendo el objeto persona?
Lo que tenga la persona con ese ID. ¿Por qué? ¿Qué hace este método getPersona? Yo le paso el código de la persona y el que me devuelve toda la persona completa, si existe. Entonces yo le digo, páseme el código 1010. ¿Qué queda aquí en mi persona? Quedará Lady Gaga. Si le decimos 2020, ¿quién queda en mi persona? Daddy Yankee. ¿Y qué pasa si le ponemos 3030 y el 3030 no existe? ¿Cómo queda mi persona? Queda nula porque el 3030 no existe. Tarán o no. Entonces vamos a hacer la validación con eso. Luego de que buscamos la persona, hay dos posibilidades. O que la persona exista o que la persona no exista. Si la persona existe, la vamos a mostrar en el formulario. Si la persona no existe, ¿qué hacemos? Les ponemos un errorcito y le decimos que la persona no existe. ¿Está claro? Entonces vamos a preguntarle esto. Le vamos a decir, si el objeto mi persona es igual a null, ¿qué significa? ¿Que existe o que no existe la persona? La persona no existe. Entonces voy a copiarme esta lineita que esta sí me sirve copiarlas. Si la persona no existe, le vamos a decir persona no existe. ¿Sí o qué? Y vamos a decirle return acá. ¿Sí o qué? Ahora, en caso de que el objeto mi persona sí exista, o sea que mi persona no quedó null, ¿qué significa? Que si buscaron una persona que existe. Entonces, si buscaron una persona que existe, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar la persona. ¿Cómo vamos a mostrar la persona? Le vamos a decir que txt nombres en su propiedad text. ¿Qué le vamos a llevar? Vamos pues. Mi persona punto qué. Mi persona punto nombres. Porque nombres tienen el nombre de la persona. Y de la misma manera vamos a hacerlo para los otros atributos. A txt apellidos, ¿qué le llevamos? Mi persona punto apellidos. A txt correo, ¿qué le vamos a llevar? Mi persona punto correo. A datetime, fecha de nacimiento. A datetime, aquí me equivoqué. A datetime, fecha de nacimiento punto. Ya la fecha de nacimiento no maneja la propiedad text, sino que maneja la propiedad value. Si datetime, fecha de nacimiento, ¿qué le llevamos? Mi persona punto qué. No, value no, mi persona punto fecha de nacimiento. Vea que no hay que hacer conversiones. ¿Por qué? Fecha de nacimiento es de qué tipo? Datetime, la estamos asignando a un datetime, no hay problema. Ahora, ¿y qué nos queda faltando? Mi txt salario, hágalo igual a mi persona punto qué. Punto salario. Y aquí sí hay problema. ¿Por qué? Salario es decimal. Una forma de hacer esto rapidito es decirle, tu decimal, tu string, ¿qué hace? Convierte el salario y lo pone en string de una vez. Ya ese salario lo mandamos. Vamos a probar si esto busca o no busca. ¿Sí o qué? Vamos a darle play al proyecto a ver. Entonces, sí. Get persona. Ah, papi, este fue el que acabamos de hacer. Get persona es el método que nos devuelve la persona. ¿Sí o qué? Get persona, ¿qué? Le pasamos como parámetro el código a la persona, él busca a la persona en el arreglo de personas y si la encuentra, retorna a esa persona. Si no la encuentra, retorna nulo. ¿Está claro? Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Ya listo en el tarán. Vamos a darle play al proyecto. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo buscar sin haber dado código de persona? El chilla. Dice, no debe editar código de persona. ¿Qué pasa si buscamos una persona que no existe? Por ejemplo, la persona 3030. Si le decimos buscar, él hay quien empieza a chillar. Y yo miro la chillada, dice persona no existe. ¿Y qué pasa si buscamos una persona que existe? Tarán, carga la información. ¿Sí o qué? ¿Y qué pasa si buscamos ya el 2020? El 2020 es Dari. Le decimos buscar. Tarán, ahí quedó la información. ¿Sí o qué? Ya tenemos del CRUD, ya tenemos dos operaciones, ya tenemos medio CRUD, ya tenemos el create y el retrieve. Retrieve es recuperar. ¿Qué es recuperar? Estamos recuperando la información de una persona almacenada previamente. ¿Claro o no está claro? Ahora vamos a modificarla. Yo quiero que esta persona, que este man se llame Daddy del Socorro Yankee. Me toca cambiarle el nombre, ¿cierto?
Entonces, para cambiarle el nombre me toca, ¿qué? Hacer la opción de modificar. ¿Y la opción de modificar qué? ¿Me tiene que cambiar el nombre aquí o no? Entonces, vamos a hacerle. Siguiente botón. Ya vamos para el update. Vamos a hacerle el update al CRUD. Entonces, vamos a crear un nuevo botón. El nuevo botón le vamos a colocar aquí una propiedad, la propiedad image. Por aquí ya les tengo el icono para modificar. El icono para modificar normalmente siempre es un lapicito, ¿cierto? Y vamos a decirle que este botón lo vamos a llamar Toolstrip Button modificar. Y va a tener una ayudita, el Tooltip Text. Le vamos a colocar modifica el registro actual. ¿O no? ¿Sí o qué? Modifica el registro actual. Ahí está el botoncito. Vamos a darle clic al botoncito. ¿Qué será lo primero que tenemos que validar para modificar? Tendremos que validar que hayan digitado un ID. Claro. Y para modificar tenemos que validar que la persona exista o que no exista. Que exista. Entonces, simplemente, vea, tan sencillo. Simplemente vea lo que vamos a hacer. Vamos a decirle, primero, ¿vamos a qué? Lo primero que validamos es si hay ID, entonces le decimos, si no valida el ID, si no validar el ID, entonces ¿qué le decimos? Para afuera. No, return. Ahí return porque este es void. No le podemos colocar return nada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar si la persona existe. ¿Cómo sé si la persona existe? Si get persona del TXTID .text. Si eso es igual a null, ¿qué significa? ¿Que la persona existía o que no existía? Que no existe. Y si no existe, ¿qué le tenemos que decir? Le tenemos, no, return no. Aquí este no retorno, este void, recuerden. Aquí, ¿qué le vamos a decir a este? Simplemente le vamos a decir, le vamos a pintar el error provider. Y le vamos a decir aquí, persona no existe. Si no existe, yo no la puedo modificar. Ahora, si llegó hasta acá, es porque sí existe. Ahora, si la persona sí existe, ¿qué tenemos que hacer? Me lo modificaron, pero yo tengo que validar que no me le quiten el nombre. Que le modifiquen, si le van a modificar el correo, que lo modifiquen por un correo válido. Si lo van a modificar el salario, que le modifiquen un salario válido o no. ¿Será que para modificar no me toca hacer las mismas validaciones que hacemos cuando le decimos nuevo? Tenemos que validar que no le dejen el nombre en blanco, validar que no le dejen el apellido en blanco, validar que le metan un correo válido, validar que le metan un salario válido. Pero todo ese código ya lo hicimos. Claro, ya lo hicimos para nuevo, entonces lo vamos a copiar, pero no lo vamos a copiar y a pegar, sino que vamos a crear un método y lo llamamos de dos partes, para que nos quede técnica la cosa. Sí. Negativos, sí. Validamos en salario que el usuario nos debe ingresar solo números y tienen que ser números positivos mayores a 0. Eso ya está validado. Entonces vea pues lo que vamos a hacer. Voy a venir aquí. Entonces, vea, cuando nosotros le decimos nuevo, vea, validamos los nombres, validamos los apellidos, con esta cosa rara validamos que el correo sea válido, con esa expresión regular, validamos el salario, ¿sí o qué? Validamos que solamente sean letras y validamos que no sean números positivos, listo. Esas validaciones todas, ¿cómo lo podemos llamar? Lo podemos llamar, podemos decirle de forma genérica esto, sí. No validado, validar los otros campos. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué? Para afuera. ¿Y qué será validar otros campos? Todo esto que tenemos aquí. Todo esto es validar otros campos. Entonces, ¿qué hacemos? Para que nos quede más técnico, creamos un metodito con eso. Entonces, creamos validar otros campos, y aquí en validar otros campos, ¿qué hacemos? Simplemente pegamos esto. Aquí, ¿qué nos toca hacer? Como este ya es un método que nos devuelve un booleano, nos toca cambiar eso return por return false. Entonces ponemos aquí el return false, si no están los nombres, si no están los apellidos, ok. Si no está el correo, ok. Y si no está el salario, ok. Y si no está el salario, ok. Ahora, en caso de que todo esté validado a la perfección, le vamos a decir return true.
¿Listo? ¿Y qué nos queda? Nos queda el método mucho más corto, nos queda el método reutilizable ahora. Y nos queda más cortico el método de nuevo. No es bueno tener métodos que sean muy grandotes. ¿Está claro? Ahora, en la validación nosotros convertimos la variable salario. Como ya lo pasamos de aquí, ya esta variable salario no existe. Entonces, hay que volverla a convertir aquí. Entonces vamos a irle decimal. Decimos la variable, decimos decimal, no, para no tener que crear otra variable, aquí no me sirve casting, tenemos que convertir, es la variable txtsalario.text, pero yo ya sé que esa variable no va a sacar error la conversión, que ya la validamos. Esta la tenemos que convertir a un decimal, porque es un string y lo tenemos que convertir antes a decimal. Ahí está. Listo, señores. Entonces, pilas pues con esto. Entonces, cuando nosotros ya lo tenemos aquí, modificar, el modificar también tiene que validar. Claro, entonces le decimos, si no, validar los otros campos, ¿qué hacemos? Va para fuera. Ahora, los validó, todo está bien. Cuando el usuario le dice modificar, yo sé que el usuario modificó. Yo no sé el usuario que modificó. Pudo haber modificado el nombre. Pudo haber modificado los apellidos. Pudo haber modificado el correo. La fecha de nacimiento, el salario. ¿Qué modificó? No sabemos. Es más, pudo no haber modificado nada. Simplemente le dio clic en modificar. O pudo haberlo modificado todo. O pudo haber modificado el salario y el nombre. ¿Qué sé yo del que modificó? No sabemos. Como no sabemos, bobos no somos. Lo actualizamos todo. ¿Sí o qué? Lo actualizamos todo. Y así garantizamos que haya lo que él haya modificado, lo vamos a guardar en la modificación. Ahora, para modificar, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos encontrar el usuario. ¿Sí o qué? Entonces vamos a buscarlo y apenas lo encontremos, lo modificamos ¿con qué? Con los datos que él ingresó en el formulario. ¿Cómo lo buscamos? Lo tenemos que buscar en la lista de personas con el for each. Entonces vamos a decirle for each ¿quién? Entonces vamos a decirle persona. Aquí a mí me gusta llamarlo mi persona. ¿En qué colección? En la colección de personas. Ahora, ¿qué le decimos? Le decimos, si mi persona.id es igual a lo que hay en el cuadro de texto txtid.text. ¿Qué significa? Que lo encontramos. ¿Sí o qué? Y si lo encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Actualizarle la información. ¿Y cómo le actualizamos la información? Lo más fácil de este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a decirle, como vamos a actualizar la información, vea lo que voy a hacer yo aquí. Espérentico. Cuando le decimos nuevo, nosotros hacemos esto. Lo cargamos todo con el texto. Aquí ya no le vamos a decir que es una nueva persona, sino que cuando lo encontremos, vea lo que le vamos a decir. Vamos a decirle, bueno, el ID no hay necesidad, porque ese sí no cambia. ¿Qué le estamos diciendo? Que los nombres, le va a colocar los nombres que hay en el cuadro de texto. Que los apellidos que hay en el cuadro de texto. Y efectivamente, listo. Luego de todo eso, ya lo actualizamos. ¿Será que lo necesitamos seguir quedando vueltas en ese ciclo? No. Si ya lo encontró, ¿cómo lo sacamos del ciclo? No del formulario. ¿Cómo lo saco del ciclo? No del método. Con break. ¿Cuál es la diferencia entre break y return? Return me lo saca del método. En cambio, break, ¿dónde queda? ¿Dónde brinca con el break? Aquí después del for. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con las instrucciones? Actualizamos la lista con lo que haya. ¿Por qué? Le estoy diciendo mi persona en la colección de personas. Después de eso, ¿qué nos estaba faltando? Actualizar la cuadrícula de abajo para que se vea el cambio reflejado en la cuadrícula o no. ¿Cómo actualizamos la cuadrícula? Recuerden, el DataGrid View Datos, hay una propiedad que se llama Data Source. Esta propiedad de Data Source, para que funcione, primero la establecemos en nulo y luego le decimos que es el objeto personas. Vamos a probar, a ver si este formulario ya nos actualiza. Vamos a darle play al proyecto. Él empezó aquí. ¿Qué pasa si yo lo voy a modificar así? Él me dice, no, ¿a quién vas a modificar? Yo le digo, modifique el 3030. Él me dice, no, pero es que 3030 no existe. No, le digo, no. Entonces, ¿sabes qué? Voy a coger más bien el 2020, el 1010 y lo busco. Y ahí me aparece que es Lady Gaga.
y la vamos a modificar. Entonces pongámosle que se llama Lady María Gaga del Socorro y la Santísima Trinidad. ¿Sí o qué? ¿Qué modifiqué? El nombre y el apellido. Puedo modificar más campos, dejémoslo así nomás. Si yo le digo modificar, ¿qué pasa? Tarán, vea cómo nos quedó ya la cuadrícula. Ya se llama Lady María Gaga del Socorro y de la Santísima Trinidad. Si yo busco otro usuario, por ejemplo, busquemos a 2020. 2020 le digo aquí buscar, ahí aparece Daddy Yankee. Y si buscamos nuevamente al 1010, al 1010, ¿qué nos debe aparecer? ¿Lady María o Lady sola? Vamos a ver, si le modificamos el 1010 y le decimos buscar, ahí ya nos aparece Lady María Gaga del Socorro y la Santísima Trinidad. ¿Modificó o no modificó? Ahora, sirve para cualquier cosa. Si el salario lo cambiamos de 1.200.000 a 800.000, a 8 millones, pues no sé qué le puse ahí, modificar. Ahí ya cómo nos quedó, de 8 millones. Si cogemos y buscamos a Daddy Yankee, buscar, y Daddy Yankee le decimos que el socorro es que el correo ya no es Yahoo, sino que cambió a correo Gmail. Y le decimos modificar. Entonces ahí modificó. Vamos a mirar nuevamente el usuario 1010. Le decimos buscar. Vea que ya quedó con 800.000. Y busquemos nuevamente el usuario 2020. Buscar. Tarán. Ya es con correo Gmail. ¿Modifica o no modifica? Entonces ya tenemos el 75% del CRUD. Sí. Claro. Vamos a poder, ahora, esto no tiene persistencia. ¿Qué significa? Que yo al cerrarlo y al volverlo a abrir, se me van a perder los cambios. Eso es la última parte. Pero no lo vamos a hacer con archivo plano. Vamos a evolucionar. Vamos a evolucionar el concepto, vamos a guardarlo en un XML. Que los XML son más poderosos que los archivos planos. No, eso no es base de datos. Un XML todavía sigue siendo un archivo plano. Es un archivo plano en formato XML. Para base de datos todavía nos falta todavía un pelito para ese moño. Sí. Lo podemos colocar que, por ejemplo, ingresemos el archivo, ¿sí o qué? Sí. Y que cada campo tenga, o sea, varios pueden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tiene empleados, yo trabajo en el área de administrativa, entonces busca las personas que trabajan. Claro, sí, le podemos colocar filtros, búsqueda más avanzada, lo que querrás. Listo, ahí vamos adelantando. Sí, Carla. Claro, es que lo que nosotros estamos haciendo ya es software real. Este aplicativo nos queda sirviendo para almacenar, pero usted ya lo modifica y le sirve para cualquier cosa. Ah, que yo tengo un tío que tiene una tienda que no sé qué, que le voy a crear esto para los productos porque él no se acuerda de los precios. Ya lo puedes hacer. Ya, o sea, cada vez empezamos a hacer software más real. Bueno, voy a cerrar aquí y vamos a colocar los dos últimos botones. De una vez hagámoslos juntos. Vamos a crear dos botones. Un botón y otro botón. Los dos botones que vamos a crear, ¿cuáles son? Vamos a crear un botón para borrar. Y aquí por aquí le vamos a colocarle el image. Vamos a colocarle importar. Y el botón, por acá tengo un icono para borrar. Y vamos a crear otro botón. Y el otro botón es un botón para limpiar el formulario. Simplemente para que me deje los campos en blanco. Listo. Ah, pero los de arriba, ¿sí o no? Sí, los botones de arriba, ¿no? Botones de la barra de herramientas. Este botón de borrar, claro, la confirmación la tenemos que hacer. A este botón de borrar, vamos a llamarlo Tool Strip Button, borrar. Y este botón y la ayudita va a ser borra el registro actual. Y este otro le vamos a decir que es y limpia los campos del formulario. ¿Cierto? Y este se va a llamar Tool Strip Button limpiar. Ahí está. Ahora, primero hagamos el de limpiar, que es muy fácil. El de limpiar es que cuando le hagamos clic en el botón limpiar, simplemente al TXT ID le hace un clear. Y lo mismo para los otros. Al TXT nombres
le hace un clear, al TXT apellido le hace un clear, al TXT correo le hace un clear y al TXT salario le hace un clear. Al único que no le hacemos clear es a la fecha de nacimiento, porque la fecha siempre tiene una fecha. ¿Para qué sirve esto? Sirve para que yo le diga 1010 buscar y ahí está, y que yo le diga limpiar. ¿Y lo de para qué? Para poder meter otro registro y que no me estorbe toda esa otra información. Por ejemplo, vamos a crear aquí el registro Pedro Infante, correo Pepito, @yahoo.es, salario, póngale cualquier cosa, listo, ahí está, nuevo, ahí vamos, ¿sí o qué? Entonces esto busca, ya le digo el 1010, me lo busca, ahí está, que quiero buscar el 3030, buscar. Ahí está, me buscó a Pedro Infante. Ahora, si cuando le presionemos borrar, ¿qué será lo primero que debe hacer el borrar? Sacarnos un mensaje de confirmación. Ahí sí va a necesitar un message boss que nos diga, ¿está seguro que lo quiere borrar? Porque posiblemente el usuario le quería dar era modificar y se descachó y le cliqueó al lado. Entonces, esas funciones de borrar siempre les debemos de colocar confirmación. Es más, y si es un borrar muy peligroso, hasta 2 confirmaciones. Supongamos que tuviéramos una opción que llame borrar todo. Entonces uno le da clic ahí en borrar todo. ¿Está seguro de que quiere borrar todos los registros? Sí. Le digo, oiga, está totalmente seguro, esto no se puede deshacer. Ahora, pregunta, ¿le podemos hacer un deshacer a ese borrar? Que lo borre y después ¿cómo lo hago? Fácil. ¿Qué hacemos? Cuando borremos el usuario, la persona de la lista personas, lo pasamos a otra lista, que llame la lista de los borrados. ¿Sí o qué? Lo saco de una lista y lo paso para otra lista. Eso, como una lista temporal. Y si le decimos recuperar, ¿qué hacemos? Pasamos todos como si fuera una papelera de reciclaje. Es que eso es una papelera de reciclaje, otra lista. Lo pasamos de la lista temporal, lo volvemos a pasar a la lista. Esa la hacemos lueguito. Por el momento déjenme terminar el ejemplo tal cual como lo tenemos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a colocarle la confirmación. Y vamos a hacer normalmente los message boss que nosotros hemos hecho, los hemos hecho muy feitos, sin iconos y sin nada. Vamos a hacer un message boss más elegante. ¿Cómo es un message boss más elegante? Pilas pues. Vamos a darle aquí doble clic en el botón borrar. Entonces el message boss tiene que tener respuesta. ¿Por qué? El usuario le va a decir sí o no. Yo tengo que capturar esa respuesta. Entonces el message boss devuelve la respuesta. ¿Cómo la devuelve? La devuelve en un objeto que llama un diálogo result. Entonces vamos a crear un objeto que es un diálogo result, y el diálogo result vamos a decirle que se llama respuesta. ¿Y respuesta es igual a qué? Al messageBoss.show. Ojo, nosotros normalmente hemos sido muy olímpicos con el messageBoss. Título del texto del error y título de la ventana. Vamos a hacerlo más elaboradito este messageBoss. Vamos a hacer el otro nivel de Mario Bros de los messageBoss. Primer parámetro, colóquenle en this. ¿Por qué this? Porque esa es la ventana propietaria de ese messageBoss. ¿Cómo así que la ventana propietaria? ¿Quién lo lanzó? Lo lanzó el formulario. Ese this significa que ese messageBoss lo lanzó el formulario. Primer parámetro del messageBoss más completo. Segundo parámetro del messageBoss, el mensaje que yo quiero que me ponga. ¿Cuál va a ser el mensaje? El mensaje va a ser, ¿está seguro de borrar el registro? Siguiente parámetro, va a ser el título que va a tener la ventanita. La ventanita la vamos a poner el título de confirmación. ¿Sí o qué? Tercer parámetro, los botones que yo quiero que me saque el messageBoss. Entonces por aquí hay una colección que llama messageBoss buttons. Y en messageBoss buttons, ¿cuáles botones quiero que tenga? Aborte, reinter, ignore, ok o cancelar. Podría ser ok y cancelar. O mejor el yes y el no. Si no, ¿está seguro de borrar el registro? Yes, no. Claro que él no me sale yes y no. Me sale como esté configurado mi Windows. Si mi Windows está configurado en inglés, me sale yes y no. Si mi Windows está configurado en español, me sale sí y no. Y si estuviera en francés, me sale oui. Oui o no, ¿cómo dice no en francés? No, sí o qué, oui, no. Ahí está. No, porque ¿cuál es la diferencia entre no y cancelar? No hay diferencia entre no y cancelar, ¿sí o qué? Oh, pues que se cancelará y que se lo va. Ahora, tercer parámetro, es el icono que yo quiero que tenga el messageBoss.
Entonces, ¿qué icono quiero? Le vamos a decir mesas voz icon, punto, ¿y qué icono le ponemos? Asterisco, error, exclamación, información, no, ninguno. Pregunta, stop o warning. No, question, si le estoy haciendo una pregunta al usuario, ahí se utiliza ¿qué? Question. Entonces vamos a ponerle question. Ahí está. ¿Cómo? Lo que pasa es que no. ¿Sabes? Tú cuando pones un mensaje de warning, cuando le estás advirtiendo algo al usuario que va a pasar, pero aquí no le estamos advirtiendo, le estás preguntando. Usted no desea borrar, ahí el icono preciso es question, no tiene lugar a duda. Claro que para gente rara no hay, usted le sigue, quiere poner warning, hágale y lo ensaya. ¿Listo? Bueno, porque para raros ustedes. Entonces vamos a poner aquí confirmación, ahí está. Vamos a probar ese mensaje voz y verá qué tan bacano. Cuando le decimos borrar, vean qué elegancia de borrar, más bonito. Aparece con el icono y aparece, está seguro de borrar el registro. Aquí es el título que le pusimos a la ventana y los botones son sí y no. ¿Sí o qué? Ahora, ¿cuál botón está por defecto? El sí. Yo puedo colocar que por defecto sea el no. ¿Por qué? Para que el usuario porque el usuario de pronto me le da enter a la loca sin leer y me le borra así de pronto sin querer. ¿Cómo le ponemos que el botón por defecto sea el no? No es focus, ahí yo no le puedo poner focus. Le pongo más, aquí le coloco mesas bot default button y le ponemos que el botón por defecto sea ¿cuál? El segundo, no el primero. Si hacemos esto, ¡ay, jue madre! No. ¿Cómo es que es la cosa? No. Miento. Este no funciona así. Será el tercer parámetro. Coma. Mesas bold. Ah, sí. El tercer parámetro, le digo que el botón por defecto es el segundo. Y listo. Ahí ya no saca error. Listo. Vamos a probarlo así. Verá que es mejor con el botón por defecto. Entonces yo le digo borrar. ¿Cuál es el botón por defecto? Sé que no tiene un cuadrito azul. Entonces es más fácil para que el usuario no le dé enter a la loja y me lo borre, sino que el usuario para borrar le tenga que tomar la tarea de decirle sí. ¿Me hago entender? Ahí está. Entonces hicimos un mensaje voz mucho más elegante. Obviamente eso no está borrando todavía nada. Ahora, para borrar el registro, ¿qué tendremos que validar? Que el usuario me digite el código de lo que quiere borrar. Claro. Y tendremos que validar que el registro exista o no exista para borrarlo. Que exista. Y esas dos validaciones ya las tenemos ¿dónde? Ya las tenemos aquí en modificar. Entonces voy a coger esto, que esto ya, este copiar si es válido. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como yo soy tan copietas, vamos a pegar aquí. Entonces le decimos, si no validó el ID, para afuera. Si la persona no existe, le decimos persona no existe. Ahora, la persona existe. ¿Qué nos toca hacer? Recorrer el array list, recorrer la lista, y si la persona existe, pum, dale matelile porque ya la encontramos. Tenemos que validar los otros campos, nombres, apellidos, todas las cosas para borrarlo. No, porque la vamos a borrar. Entonces, como la vamos a borrar, simplemente le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir, vamos a recorrer eso, le decimos for each persona vamos a decirle mi persona en el arreglo personas. Entonces, ¿qué hacemos? La buscamos. ¿Cómo la buscamos? Le decimos if mi persona.id es igual al txt id en su propiedad text. Y si es igual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle un borrado a la persona. Entonces le decimos que a la colección de personas, punto, ¿cómo borramos algo de una lista? ¿Con qué método? Delete no. Clear no, clear es peligroso, clear es súper peligroso porque clear bota toda la lista. Remove, entonces le decimos remove y le decimos la persona que deseamos borrar. ¿Quién deseamos borrar? La que está ahí. ¿Quién es la que está ahí? Mi persona. Entonces le decimos remove mi persona. Ahí está. Entonces, no están volando, están entendiendo la programación orientada a objetos, que es más importante que volar. Ahora, cuando le decís personas.remove mi persona, ¿qué está haciendo? Botar la persona de la lista de personas. Tengo que dejarlo en este ciclo dando vueltas. No, ¿ya para qué? Ya borramos, ya hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cómo lo saco del ciclo? Lo saco, no. Return me lo saca del método. Break me lo saca del ciclo. Es diferente. ¿Listo? Pues ahí está. Ahora, lo borramos. ¿Qué tenemos que hacer? Actualizar la cuadrícula. ¿Sí o qué?
Entonces vamos a actualizar. ¿Cómo actualizamos la cuadrícula? La cuadrícula ya la hemos actualizado muchas veces con esto. Ahí está. Ahora, cuando borremos una persona, es posible que la hayan consultado previamente. O sea, que el usuario dijo 10 consultar y apareció Daddy Yankee y toda la cosa. Y el usuario dice borrar, sí. La borra de la cuadrícula. Pero también tenemos que limpiar los campos. ¿Y ese limpiar los campos dónde está? En el botón limpiar. ¿Será que un botón puede llamar otro botón? ¿Cómo lo hacemos? Vea, le decimos, le damos el nombre del botón que se llama Toolstrip Button limpiar, clic. ¿Qué le estamos diciendo? Ejecute el método clic del botón limpiar. Y cada que llamemos un botón dentro de un botón, tenemos que colocarle estos dos parámetros. Tenemos que decirle sender y E. ¿Por qué? Por el momento tengan fe. Eso tiene sentido, ese sender y ese E, lo vamos a usar luego en otras cosas. Por el momento tengan fe que debe ser así. Ahora sí, señores, probemos y borra. ¿Sí o qué? Entonces, pues, voy a decirle iniciar. Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo borrar sin nada? Me dice, no, ¿estás seguro de borrar el registro? Le digo, sí. Me dice, no, pero tenés que decirme quién vas a borrar. Si decimos que vamos a borrar uno que no existe, por ejemplo el 3030, y le digo borrar, ¿me estás seguro? Le digo, sí. Me dice, no, pues el 3030 no existe. Yo digo, coño. Entonces, si le decimos, por ejemplo, el 1010, yo le digo aquí, borrar. Le digo consultar. Ahí está Lady Gaga. Esa es la que quiero borrar. Si le decimos borrar, ¿está seguro de borrarla? Como para el mamón no hay ley, si le dice no, no pasa nada. Pero, ¡ay, fue pucha! No, ¿sabe qué? Nos quedó faltando algo. No, esto lo hice yo adrede para ver si ustedes están poniendo cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Ah, sí, sobre todo si no caí en cuenta yo, no cayeron en cuenta ustedes tampoco. ¿Qué está pasando? Estamos capturando la respuesta, pero no estamos, lo borramos sin importarnos lo que el usuario diga, se nos olvidó eso. ¿Cómo le hacemos eso? Tenemos que preguntarle si la variable de respuesta es igual a dialogresult.no. ¿Qué significa? Que el usuario dijo que no la quería borrar. Y si el usuario dijo que no la quería borrar, saquémoslo de aquí. Nos quedó faltando de pedacito. Ahora sí, play al proyecto. Ah, pero eso es lo lindo de programar, que uno se equivoca y uno lo arregla. Entonces, pues. Ah, no, si le dice que no, lo saca. Y si le dice que sí, sigue para abajo y lo borra. ¿Para qué vamos a validar el sí si el sí lo tenemos ahí abajo? Buscar, ahí está, Lady Gaga. Si le decimos que borrar y le decimos que no, pues no borra la pobre Lady Gaga. ¿Sí o qué? Pero si le decimos ya borrar y le decimos que sí, vean pues lo que va a pasar. ¡Tarán! Claro que la borró. Borró a Lady Gaga. ¿Quién quedó? Quedó Daddy Yankee. Ahora, ¿qué pasa si borramos a Daddy Yankee? Vamos a ponerle 2020 y le decimos aquí buscar. Ahí está, Daddy Yankee. Si le decimos borrar, ¿está seguro? Sí. Tarán, borró a Daddy Yankee. ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos sin registros. Ya hicimos el CRUD completo. ¿Qué nos falta? Vamos a serializar esos objetos. Pues, no lo voy a guardar. Vamos a una cosa más tesa todavía. Vamos a serializarlos. ¿Qué es serializarlos? Ponernos serios. A usted sí que le hace falta en eso. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esos objetos. Vamos a coger ese array list. Vamos a coger esa lista de empleados y lo voy a mandar a disco. Pero no lo vamos a mandar a disco de cualquier manera. Vamos a mandarlo a disco como objetos XML. Entonces cuando usted ahorita está en el pasillo y le pregunta, ¿si lo serializaste? No, pero es que el XML no me funcionó. La gente dice, esperamos para saber, ¿sí o qué? Entonces vean pues lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuándo necesito yo serializar el objeto? ¿Cuándo qué? Cuando cierre el formulario. O sea que necesito otro evento. Ojo, no. ¿Por qué? Para no tenerle que colocar un botón de guardar a esto. Porque yo le podría colocar un botón que va a guardar a disco y él me los guarda a disco, ¿o no? Pero el usuario se le va a olvidar. Entonces, para que al usuario no se le olvide, se la va a aplicar de otra manera. Cuando me cierren el formulario, ¡pum!, voy a guardar el archivo. Entonces, la pregunta es que tengo dos eventos. Tengo el evento load. ¿Qué es el evento load? Cuando el formulario abra, él hace eso. Pero cuando el formulario cierre, necesito otro evento. Yo les dije a ustedes que todos los objetos tienen múltiples eventos.
¿Cómo lo activamos? Pilas pues cómo activamos el otro evento. Yo tengo aquí el formulario y activo la ventana de propiedades. Normalmente la ventana de propiedades tiene dos cositas que nosotros hemos ignorado totalmente. La primera, las propiedades. Estas son las propiedades. ¿Qué es lo que dije yo que el rayito significaba? Los eventos que tiene un objeto. Entonces vamos a darle clic en eventos y vea el viajado de eventos que tiene un formulario. Todo esto, vamos a darle aquí al formulario, ahí está, también. Ahí está. Entonces vea que el for 1 tiene muchos eventos. Cuando yo cambie de tamaño al formulario es un evento. Cuando yo le dé minimizar, se puede activar otro evento. Cuando le digamos maximizar, se me activa otro evento. Cuando le cambiamos cuando le hagamos clic, cuando le cambiamos el color, cuando le hagamos doble clic, cuando hagan un drag over. ¿Qué es un drag over? Que yo lo arrastro y lo suelto. Eso es drag on y drag over. O sea, cuando yo arrastre el formulario por la ventana, podemos activar eventos. O sea que hay múltiples eventos que podemos activar. Vamos a necesitar un evento. Vea que el único evento que tenemos activo es ¿cuál? El from load. Porque es cuando el formulario haga load. Sí, no podemos. Ahora, vamos pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar ahora, no, espérate, déjenme terminar ya que están acosando. Entonces vamos a agarrar aquí, vamos a utilizar un evento que se llama el for closing. Ese es el evento que necesitamos. ¿Qué es el for closing? Cuando el formulario se esté cerrando, ¡pum! Me vas a activar el evento. ¿Qué evento? Que vamos a guardar eso a disco. ¿Y cómo lo hacemos? Pilas pues. Aquí vienen 3 instrucciones que son raritas, pero que no importa, las vamos a entender. Para serializar ese objeto, vamos a necesitar un objeto que es un XML Serializator. XML Serializator. Entonces, ¿cómo le decimos? Le decimos XML Serializator. Si está bien escrito, nosotros le decimos control punto. Y no está bien escrito. Fíjate yo que en qué me equivoqué. Se llama es XML, Serializer, perdón. XML Serializer. Si le decimos XML Serializer y está correcto, control punto. Vea que aquí nos sale la librería Using System XML Serialization. Hay que importar ese espacio de nombres. Entonces, ya que ya no lo reconoció, ¿cómo va a llamar a este? Lo va a llamar serializador. Y el serializador le vamos a decir que es igual a new XML serializer. ¿Y qué le vamos a decir? Type of. Y aquí le vamos a decir list de persona. ¿Qué significa esto? Aquí le estamos diciendo que nosotros estamos haciendo ¿qué? Un serializador XML. ¿Y qué vamos a serializar? La lista de personas. No, es la lista de personas lo que vamos a serializar. Por eso le decimos type of list de persona. Es la que vamos a serializar. El otro componente, necesitamos un archivo que nos escriba ese XML. Eso se llama un test writer. Y cuando yo le digo test writer, también necesito importar esa librería que está en la System.io, que es la misma que usamos para abrir. Porque nosotros solamente hemos leído archivos, pero no hemos escrito archivos. Aquí vamos a escribir uno. Este test writer lo voy a llamar escritor. Y este escritor es igual a ¿qué? A un new, y aquí le decimos test writer. Y aquí le decimos, no es que test vos, test writer. Y aquí en el parámetro le damos como quiero yo que se llame mi archivo. Se va a llamar personas.xml. El nombre del archivo. ¿Cómo? Ese es el nombre de la lista. Perdón. No se dice test writer, es un test string. No es test writer, sino, perdón, es un string writer. Aquí me equivoqué en algo. Aquí se le dice es string writer. Ahí está. Ya no saca error. Ahora sí. ¿Qué hemos hecho? Creamos el archivo y creamos el serializador. No, muchachos, van a tener que aguantar ahí porque necesito cerrarlo ya para que nos podamos ir. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a serializar eso. ¿Cómo lo serializamos? Le decimos serializador
punto, hay un método que se llama serialize. ¿Quién vamos a serializar? Vamos a decirle en el escritor, que es el que me crea el archivo, ¿qué objeto vamos a serializar? Vamos a serializar la lista de personas. Cuando hacemos esto, ¿qué significa? Que me la va a serializar a disco. Una condición es que la clase persona tiene que ser pública. En este momento la clase persona no es pública. ¿Cómo la arreglamos? Fácil. La clase persona, aquí dice class persona. Recuerden que cuando no le colocamos private o public, se asume private. Entonces me toca decirle que es pública. Entonces vamos a decirle public, class, persona y ya queda pública. Vamos a probarlo. Voy a crear nuevas personas y él me debe crear un XML con todas las personas creadas. Vamos a darle play al proyecto y cuando le damos play al proyecto, aquí lo tenemos listo. Personas, vamos a crear varias. 3030, colocámosle Pedro Infante, correo pedro @hotmail.com, salario, pongámosle cualquier cosa. Aquí le decimos, nuevo. Ahí está Pedro Infante. 4040, Bob, Marley, email, coloquémosle bob@yahoo.jamaica. Salario, cualquier cosa. ¿Listo? Nuevo. Y metamos el último. 5050. Coloquémosle Shakira Mebarak. ¿Listo? Salario, pongámosle aquí Chiqui, pongámosle aquí Chaki, @gmail.com. Salario, pongámosle cualquier cosa. Nuevo. Tarán. ¿Sí o qué? Tenemos 5 personas. Voy a cerrar el formulario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué mensaje? Que lo grabe. No queremos que me lo grabe. Yo necesito mensaje. Lo que me grabe. Más nos queda con grabado automático. ¿O no? Entonces voy a decirle aquí. Cerrar. Y tarán. ¡Tarán! Ahí lo hizo. ¿No me creen? Vamos a buscarle. ¿Dónde estoy trabajando yo? Nosotros estamos trabajando en esta carpeta. Dentro de mi primer clase, crea la carpeta bin, de la carpeta bin de book, y dentro de book crea personas XML. ¡Tarán! Vamos a abrirlo. Personas. Cuando lo abrimos, aquí tenemos ya, esto es un archivo XML. ¿Qué hicimos? Serializamos el objeto. Este es un formato internacional. Él le crea aquí un encabezado y vea que por cada persona me está creando todos los atributos de persona. Este archivo es tan poderoso que este archivo lo podemos abrir en Excel y él me lo va a reconocer. Vea, si yo cojo aquí este archivo, personas, y lo abro en Excel, vea lo que pasa. Abrir como tabla XML. Vean qué belleza. ¿Sí o qué? Con filtro, con todo, con datico. ¿Por qué? Ese formato es un formato internacional. Pero espera, nos queda faltando el último pedazo. ¿Qué hicimos? Grabamos el archivo, ¿sí o qué? Grabamos el archivo cuando nos salimos. ¿Qué nos queda faltando? Que el archivo cuando cargue la aplicación, tome el XML y me cargue esos objetos y ya tenemos que hacer el proceso contrario. Si lo serializamos, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que deserializar ese XML, deserializar y volver a cargar el array list de personas. ¿Cómo le hacemos? Aquí en el evento load, aquí estamos cargando estas dos personas, las estamos cargando quemaditas. ¿Sí o qué? Vamos a comentariar esto, ahorita lo quitamos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que volver a crear el objeto, el serializador. Entonces copio otra vez esto. Tenemos otra vez mi serializador, vengo y lo pego acá. Vamos a crear otro serializador, que es de un serializador de ¿qué? De la lista de personas. Ahora, ya que vamos a necesitar, ya vamos a necesitar un archivo, ya vamos a necesitar en lo contrario. Lo contrario es que vamos a necesitar un file string. Entonces yo le digo que voy a tener un objeto, voy a copiar esta línea más bien y se las explico. Vamos a necesitar un file string. Si antes teníamos un escritor, ahorita necesitamos un lector. Entonces yo le digo file string lector y me digo que me abra qué archivo, que me abra el archivo personas XML.
Ahora, ¿cómo hacemos para deserializarlo? Le decimos que al arreglo que a la lista de personas hágalo igual a ¿qué? Hágalo igual a mi serializador punto, tiene un método que se llama deserializar. Y cuando le digamos deserializar, ¿con quién va a deserializar? Con el lector del archivo. Esto saca error, ¿por qué? Porque él no sabe castear eso. Para poder castear eso, toca hacerle un casting a esto. Y ese casting es decirle que eso me va a devolver una lista de personas. Probémoslo a ver. Después que armamos el objeto personas, ya que hacemos, ese objeto personas es el que se lo mandamos a la lista de personas. Sí. No, eso no lo vamos a lo que está comentariado. ¿Para qué? Eso los teníamos ahí. Bueno, y no se nos puede olvidar, cada que abramos un archivo, lo tenemos que cerrar. Entonces vamos a decirle que mi lector, acá, vamos a decirle que el lector punto close. No se nos puede cerrar el archivo. Olvidar cerrar el archivo. Probemos. Si esto funciona, al cargar, me tiene que mostrar los empleados que grabé ahora. Y si hago cambios, ya sí me los debe guardar. Vamos a probar. Démosle play al proyecto. ¿O no? Listo. Ahora, vamos a buscar un empleado y lo modificamos, a ver si las modificaciones nos la guarda. El empleado 1010, buscar, ahí está Lady. Entonces pongámosle que esta ya no llama Lady, sino que pongámosle Lady María. Lady María Gaga del Socorro. Guardar. ¿Sí o qué? Ahí modificamos a Lady María Gaga del Socorro. ¿O no? La modifiqué. Cerremos el aplicativo. Lo volvemos a abrir. ¿Y cómo nos aparece? Lady María Gaga del Socorro. O sea que ya los cambios son ¿qué? Son persistentes. Una última cosita. Si el archivo no existe, él va a sacar error aquí cuando lo intente abrir. ¿Me explico? Si este archivo, voy a cambiarle de nombre para hacerle trampa. Supongamos que yo le digo aquí, voy a ponerle de nombre, para que no me lo encuentre. Si el archivo no existe, cuando yo ejecute el proyecto, ¿qué me va a salir? Se va a reventar aquí cuando hagamos este open read. ¿Sí o qué? ¿Qué tenemos que hacer? Validemos que el archivo existe y si no existe, que no cree ninguna lista. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se valida eso? Fácil. Hay un método que se llama file.exist. ¿Qué archivo queremos saber si existe? Este archivo de personas. Vamos a decir, si este archivo no existe, haga todo esto. Serialícelo y ciérrelo y toda la joda. ¿Sí o qué? Si el archivo existe. ¿Sí o qué? Sí, señor. ¿Cuál TXT? ¿Un XML? No, en un solo archivo se crean todas las personas que haya en la lista. ¿Ok? Ahora vamos a probar esto. Si ya el archivo no existe, ¿qué pasa? Arranca vacío, que es lo correcto. Ahora, si el archivo existiera, él aquí me crea otro vacío. Si el archivo existiera, ¿él qué hace? Cuando ejecutamos el proyecto, ahí tenemos todas las personas. Señores, eso es todo. Hemos hecho ya el CRUD completo. Manejamos un concepto muy importante que es la serialización. Serializamos esos objetos y los mandamos a disco. Hicimos que la aplicación fuera persistente. Señores, eso es todo. Si les ha gustado, dedito arriba. Nos vemos en la próxima.